Buenos días. Iniciamos estas jornadas institucionales telemáticas que queremos centrar en el compromiso frente a la realidad social con la que nos encontramos cada día. Y lo encuadramos dentro del marco de la campaña del Corpus de este año y de nuestro segundo plan estratégico. El formato, como le han indicado, es telemático y queremos agradecer a Cáritas Española este excelente equipo que nos ha donado para este tipo de acciones. Actualmente nos estamos enfrentando y seguimos enfrentados a tiempos de incertidumbre, de desconcierto, y necesitamos conocimiento, reflexión, experiencia de acción social, experiencia cristiana que nos permita iluminar nuestra actividad cotidiana y nuestro compromiso como cristianos, en un mundo que cada vez más se parece a la Galilea de los gentiles, donde Jesús también fue, aunque se dedicara fundamentalmente a su comunidad. Nosotros estamos en un territorio que son las pequeñas comunidades cristianas en nuestra provincia, pero también está encajado en un territorio más amplio que es la Galilea de los gentiles, donde están los últimos, y ahí tenemos que estar. Decir tres cosas de Vicente Martínez. La primera cosa que voy a decir de Vicente Martínez es que es un conversador excelente, con un conocimiento importante de la realidad, con una experiencia enriquecedora que compartir, y además un creyente comprometido como creyente y como sacerdote. Y además pues tiene algo que le valora mucho desde nuestra perspectiva, que es que ha estado unos días en nuestra Cáritas para conocer lo que hacemos y aportar sus reflexiones. En síntesis, nació en Badajoz, es licenciado en Teología Pastoral y experto en doctrina social de la Iglesia, y conoce y sabe de ser párroco en distintos contextos, sobre todo en contextos de marginación y exclusión. Y eso se nota en su lenguaje y en su manera de abordar los temas, explicarlos con claridad y comprometerse con decisiones en los límites. Ha prestado también servicios diocesanos de responsabilidad como delegado de Cáritas y como delegado de la vida consagrada, además de ser arcipreste y profesor de doctrina social de la Iglesia y de teología pastoral. Actualmente es nuestro delegado episcopal de Cáritas Española y director del Secretariado de Acción Caritativa y Social de la Iglesia Católica. Vicente, bienvenido de nuevo a nuestra comunidad y adelante. Muchas gracias, Gonzalo. Lo primero, decir que para mí es un honor estar con vosotros, con ustedes, en este día, en esta mañana y en estas jornadas institucionales, y que fue un regalo compartir esos días con vuestro equipo, conociendo distintas realidades. Me vine tocado en el corazón, agradecido a Dios por esa labor tan importante, tan preciosa que estáis realizando. Para mí ha sido una experiencia más que grata, ha sido un regalo de Dios el poder compartir, el visitar vuestra iglesia diocesana, algunos proyectos, ahí en algunas parroquias con la realidad de migrantes, como la parroquia de San Rafael en el Cruce de Sardina, en vecindario, San Juan Evangelista, San Rafael, en vecindario en Sardina, visitar también algunos de los proyectos. Me tocó mucho el corazón también la realidad del Centro Lugo. Bueno, me permitió
conocer un poquito vuestra realidad y además de disfrutar de vuestra presencia, ¿no? Lo que has dicho de excelente conversador, eso lo digo también de ti, ¿eh? Disfruté mucho compartiendo contigo, con Calle, con el nuevo delegado episcopal, con José Ramón. Y de aquí de paso también quiero mandar un saludo y un agradecimiento en nombre de Caritas Española y de la Iglesia, pues esa labor que también ha hecho Pepe durante tantos años como delegado. Creo que estáis de enhorabuena. Despedís a un delegado y acogéis a otro que lo va a hacer también muy bien. Contáis con nosotros para lo que necesitéis. Bien, dicho eso, yo no sé si ya tengo que empezar a hablar, me imagino que sí, ¿verdad? Sí. Entonces, voy a intentar compartir, me dais un momentito, voy a compartir una presentación que me va a ayudar a la exposición. Me imagino que se está viendo, sino que alguien me lo confirme. Sí se ve, Vicente. Estupendo, pues buenos días a todos y a todas. Como estaba diciendo, las palabras tan cariñosas de Gonzalo, me siento de verdad muy contento de poder compartir con ustedes este espacio de reflexión. Y lo primero, conocer y agradecer lo mucho que cada uno de ustedes, agentes de caridad, voluntarios, contratados, aportáis a nuestra sociedad y a la Iglesia. Por los pobres encuentran en vosotros al pueblo de Dios en primera línea, para escuchar su voz, para defenderlos y para compartir con ellos vida. Así os veo, así os siento. Sois esa iglesia de primera línea que está para acoger, acompañar y servir a los que la misma sociedad en muchas ocasiones descarta. En ese sentido, vaya ahí mis primeras palabras de reconocimiento y agradecimiento. Sois testigos y profetas del amor de Dios. Y eso para mí es probablemente lo más importante. Miren ustedes, llevamos un año acumulando crisis sanitaria, económica, laboral, social, educativa, crisis también de relaciones, crisis que se suman a un punto de partida que ya era previo, precario y desalentador. Habíamos pasado una anterior crisis y cuando parecía que nos estábamos recuperando, nos llegó una nueva crisis, ahora con forma de pandemia. Cuanto más nos afecta lo que ocurre, más nos urge comprender los hechos, las implicaciones y las consecuencias que acarrea. Es necesario, así lo pienso, hacer una lectura creyente de esta situación de crisis. Y una lectura creyente hay que hacerla a la luz del Evangelio y del pensamiento social de la Iglesia. Una lectura que dé lugar a acciones y a caminos pastorales. Eso es lo que voy a pretender realizar durante este tiempo de reflexión. En un primer momento me voy a centrar en señalar algunos aspectos que considero importantes y que están marcando esta situación de crisis. En un segundo momento les voy a invitar a hacer una reflexión con mirada de fe, con corazón afectado y de esperanza. Nuestra mirada creyente siempre tiene que ser esperanzada. Y en tercer lugar, ofreceré una especie de decálogo de claves pastorales de acción caritativa y social, de cómo Iglesia, creo yo, tenemos que dar respuesta a esta situación que estamos todos viviendo. Estamos viviendo todos la situación de crisis, pero no cabe duda de que los más pobres, una vez más, son los más golpeados por esta crisis. La crisis está generando un diferente impacto y se está dando, me parece a mí, como una paradoja. Un riesgo, como es el de un coronavirus, que nos iguala a todos, pone al mismo tiempo de relieve lo desiguales que somos, provoca nuevas desigualdades y pone a prueba nuestro sistema político, económico, sanitario. Suelo decir que esta crisis tiene mucho que ver con el código postal. No está afectando de igual manera a unas zonas que a otros.
Incluso dentro de una misma ciudad no afecta igual a unos barrios que a otros. Yo vivo en Madrid y aquí pues notamos, ¿verdad? Notamos cómo hay diferencias entre unos barrios y otros a la hora de vivir y de padecer la crisis. No sé qué ha pasado, que se ha ido el PowerPoint, ¿no? No, lo seguimos viendo, Vicente. Pero yo no lo veo, no sé por qué. A ver, discúlpame un momento porque he perdido de mi pantalla. Ahora. Ya. Ahora. Por eso digo que el código, la crisis está afectando a los más pobres y tiene código postal. No está afectando de igual manera a unas zonas que a otras. De tal manera que esta situación de crisis se ha convertido en un hecho totalizante. No solo ha afectado a la salud de la población, sino que ha trastocado todas las dimensiones de la existencia, desde los aspectos sociales y económicos a los familiares y religiosos. Nada ha quedado inmune a sus efectos y ha acelerado y ha intensificado procesos sociales ya existentes, como antes decía, la desigualdad y la exclusión, creando, en palabras de Gonzalo, una enorme incertidumbre. La pandemia ha provocado una profunda herida en nuestra sociedad y yo creo una herida con 3 síntomas. La limitación de derechos, el incremento de la desigualdad y la desvinculación de la moral, especialmente del objetivo del bien común. Brevemente, una pequeña reflexión sobre cada una de esas limitaciones. En primer lugar, la limitación de derechos humanos, especialmente en el campo de la salud y del trabajo. Ustedes saben cómo muchos tratamientos fueron interrumpidos o han sido retrasados por la emergencia de la COVID. También hemos visto y hemos padecido cómo se ha hundido una de nuestras principales vías de ingresos, el empleo. No digamos ahí en tu tierra todo el mundo del turismo, de la hostelería, con todo lo que está suponiendo también acrecentamiento de la pobreza y de la desigualdad. Yo no voy a dar Vicente, datos. disculpa un segundo que te interrumpa. Perdona que te interrumpa, Vicente, soy Yanira, tengo la cámara apagada. Te hablo porque me parece que la presentación, si tú la estás avanzando, nosotros solamente estamos viendo una misma imagen. Me parece que la presentación no está avanzando para nosotros. Ajá. Yo estoy en la tercera. Claro, estamos viendo una que pone 1, los pobres, los más golpeados por la crisis. Sí, voy a intentarlo. Disculpen ustedes porque esto es así. Sí, tranquilo. Voy a ver si Vuelvo a compartirla. Sí. A ver ahora. Dale a presentar ahora, a ver. O sea, eso es. Avanza, ahora sí. Vale, perfecto. ¿Me oyen bien, verdad? Sí, sí, oír, sí. Vale, perfecto. Estaba diciendo que yo no voy a dar datos porque esta tarde Calle ya se encargará de iluminar mucho mejor que yo esta realidad. Solo parto de aquí para nuestra reflexión, que es más teológico-pastoral. Se ha incrementado, como decía antes, también la desigualdad en la sociedad, en general en la sociedad española y en particular en la sociedad canaria, y la pandemia ha venido a agravar y evidenciar las rupturas, las tendencias y los fallos de nuestra sociedad. Se ha producido y se está produciendo un incremento de la pobreza y hay que reconocer que, aunque se han tomado medidas de protección social por parte de los diversos gobiernos, aún estas medidas están siendo realmente insuficientes. Perfectamente ustedes saben cómo están llegando mucha gente a las cáritas parroquiales, a la Cáritas diocesana, porque muchas medidas sociales de la administración pública son insuficientes. Ahí tenemos temas como el tema de la inmigración, que ustedes conocen muy bien, el tema de la vivienda, la brecha digital, y también destacar que dentro de los colectivos más perjudicados hay que señalar la situación administrativa irregular de muchas personas, los hogares monoparentales, y no podemos dejar de señalar a los países más empobrecidos,
En contextos donde existe situaciones de conflicto, emergencias humanitarias, la crisis de la COVID está ocasionando un fuerte y rápido retroceso. En definitiva, estamos hablando de un año acumulando crisis que está dejando al descubierto una estructura social precaria, una desigualdad profunda, una falta de oportunidades para los últimos, una protección socialmente insuficiente y una comunidad debilitada que, aunque resurgió en un primer momento de la crisis, por lo menos aquí en Madrid así ocurrió, no es capaz de mantener viva la llama cuando avanza la nueva normalidad. Paso una diapositiva. ¿Se sigue viendo? Sí, va Ha bien. avanzado, ¿verdad? Bien. Sí. Hay un tercer elemento que no voy a destacar ahora porque lo haré dentro de un momentito, sobre los cambios sociales y políticos que denotan una desvinculación del bien común. Inmediatamente paso al segundo punto de nuestra reflexión, que he titulado Leer esta realidad, con mirada de fe, con corazón afectado y con esperanza encarnada. La COVID nos ha revelado nuestra verdadera humanidad. Somos seres frágiles y no pequeños dioses que pueden hacerlo todo. Somos seres en relación y por ello dependemos unos de otros. Somos parte de la naturaleza, pero no sus dueños. Nos hemos dado cuenta, como dice el Papa Francisco, que vamos todos en la misma barca, todos frágiles y desorientados, pero al mismo tiempo todos importantes y necesarios, llamados a remar juntos porque realmente nos necesitamos. Quizás sea esta una de las grandes lecciones de la situación de crisis, de pandemia que estamos viviendo. La propia vulnerabilidad y la interdependencia. Como creyentes, hemos de preguntarnos qué nos estará diciendo Dios en este momento de la historia. ¿A qué nos está llamando? ¿Qué cambios personales, sociales, eclesiales hemos de hacer para relacionarnos con la casa común, con los otros, con Dios, de una manera mucho más humana y cristiana? Eso nos lleva a repensar nuestros estilos de vida, nuestras relaciones, nuestra manera de organizarnos social y eclesialmente. Y sobre todo nos lleva a plantearnos, dice el Papa Francisco en la Fratelli Tutti, a preguntarnos el sentido de nuestras vidas, de nuestra existencia. Y dice él, ojalá sepamos sacar los aprendizajes necesarios para que tanto dolor no sea inútil. El individualismo, dice también el Papa, no puede ser la respuesta, porque el sálvese el que pueda, puede ocurrir que acabe en todos contra todos, y eso sería peor que una pandemia. La solución, la respuesta a esta crisis que estamos viviendo, tiene que ver con lo que él mismo llama la amistad social y la fraternidad universal. Es necesario un cambio social. Nos encontramos con un modelo económico agotado, que es fuente de desigualdades, de contaminación y de explotación. La pandemia ha puesto en crisis los cimientos estructurales y culturales del neoliberalismo capitalista, como es la reducción de la vida al valor económico, la negación de lo público y lo común, el individualismo como valor absoluto frente a la alteridad. La pandemia nos hace ver que la economía, siendo necesaria e importante, no es lo único, lo decisivo y vital. El valor de la vida humana, la protección de todo ser humano, el cuidado de los vulnerables y del planeta, no se pueden someter a la lógica del mercado. Por eso yo creo que este es un tiempo oportuno para reflexionar y revisar las estructuras sobre las que se asienta la economía y si es necesario hacer las correcciones oportunas
de modo que recuperemos a la persona, que la pongamos en el centro de la vida, en el centro de la actividad económica. Detrás de esta crisis está también un modelo democrático, me parece a mí, muy debilitado. No podemos dejar de ser críticos con la clase política. Yo sé que seguro que intentan hacer lo mejor posible su tarea. Yo sé que buscan lo mejor para la ciudadanía y que en esta situación de crisis han hecho todo lo posible, pero resulta duro y difícil aceptar que no sean capaces en muchas ocasiones de ponerse de acuerdo, de que no puedan dejar esas estrategias tácticas, ¿no? Ese ansia de poder, de electoralismo. Y yo muchas veces me pregunto, ¿cuándo se pondrán realmente al servicio de la gente? Y es que la COVID ha puesto en jaque el sistema político. Dice el Papa Francisco que se manipulan las grandes palabras como democracia, libertad, justicia, unidad. Y la política en algunas ocasiones se convierte en marketing, en lugar de ser una discusión sana sobre proyectos para el desarrollo y el bien común. Por eso es urgente la rehabilitación de la democracia desde los grandes valores éticos y devolver la responsabilidad y la participación al pueblo. Sin auténticos ciudadanos participativos y corresponsables, no hay verdadera democracia. El mismo Papa Francisco en Fratelli Tutti dice, no tenemos que esperar todo de los que nos gobiernan. Sería algo infantil. No podemos esperar todo del Estado, de la administración pública. Hemos de ser parte activa en la rehabilitación y el auxilio de sociedades heridas como la nuestra. También es verdad que en un primer momento de la crisis, por lo menos así lo vivimos en Madrid, hubo una gran explosión de solidaridad y cobró mucha fuerza lo comunitario. Eso nos indica que por ahí debemos ir, por reorganizar bien nuestra sociedad desde la clave no solamente del bienestar, sino también de lo comunitario y de los cuidados. Y un último aspecto que me parece importante, esta catástrofe sanitaria tiene mucho que ver con el deterioro ecológico. La pandemia nos revela que el modo en que estamos habitando la casa común es destructivo. Y entonces, ¿qué hacer? Ante este panorama de crisis, ante esta necesidad de cambio social, ¿qué pintamos los cristianos, la Iglesia? ¿Cómo situarnos? Este tiempo es un tiempo para el compromiso y la esperanza. Este no es el tiempo ni de la indiferencia, ni del olvido, ni de la división, sino es el tiempo de los cuidados, de nosotros mismos, de los otros, especialmente de los más vulnerables. Es el tiempo del cuidado de la creación. Como dice el Papa, es también el tiempo de eliminar desigualdades y reparar injusticias. Es el tiempo de reconstruir y de aportar esperanza. Como Iglesia, no podemos quedarnos bloqueados. El otro día tuve la oportunidad de comprobar y de ver con mis ojos cómo ustedes en su diócesis, en su iglesia, han sabido responder a esta situación tan dura de la crisis. Pude comprobar cómo ustedes no se quedaron bloqueados por el dolor y la incertidumbre, sino que trataron, no sin dificultades, pero sí con mucho de adaptación, dar respuesta a las nuevas realidades de pobreza y exclusión que se nos venían encima. En ese sentido, me siento agradecido por el testimonio que ustedes están dando a toda la sociedad, el testimonio que da la Iglesia a través de ustedes. El Señor nos llama a callejear nuestra fe y nuestra caridad. Es necesario que salgamos, claro, con los anticuerpos necesarios, el de la justicia, el de la caridad y el de la solidaridad. Esos anticuerpos son muy necesarios en estos momentos.
Ahora que está avanzando tanto la vacunación, ¿verdad? Pues también por ahí van la necesidad de los anticuerpos. Me gusta decir, en una ocasión me preguntaron, díganos usted una definición de Cáritas. Y yo dije, Cáritas es la iglesia que callejea la fe, la esperanza y el amor, donde habita el sufrimiento. Esa es nuestra misión y esa es nuestra vocación. Callejear lo que somos, nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra caridad, una caridad que va más allá de la justicia, incluso allí donde está el que sufre, los que están en la cuneta de la vida. Y nosotros tenemos un gran referente para acercarnos al mundo del dolor. Tenemos la parábola del buen samaritano. El buen samaritano es un icono iluminador para ese compromiso social y político al que estamos llamados desde nuestra fe. La parábola del buen samaritano nos enfrenta cada día a la opción de ser buenos samaritanos o ser viajantes indiferentes que pasan de largo. Miren ustedes, ver, dejarse afectar, ser cercano ante el herido, esas son las actitudes fundamentales para hoy día ir por la vida como cristianos, como el buen samaritano. La parábola del buen samaritano nos sigue interpelando y nos ayuda a descubrir lo que yo le llamo el cosmopolitismo samaritano. Es decir, al amor no le importa si el hermano herido es de aquí o es de allá, porque el amor siempre rompe cadenas que nos aíslan y separan. El amor siempre tiende puentes. Miren ustedes, el amor, la caridad, no entiende de geografía, entiende de compasión y de dignidad. La parábola nos ayuda a abrirnos a ese como cosmopolitismo samaritano, a romper barreras. También la parábola, lejos de centrarnos en el asistencialismo paternalista, nos invita a vivir lo que la doctrina social de la Iglesia llama la caridad política, es decir, esa vocación de ciudadano, vocación que nos lleva a ser parte activa de la sociedad, a trabajar por el bien común. Me gusta también explicar que, animados y motivados por la fe, los cristianos estamos llamados a ser, en primer lugar, ciudadanos, ciudadanos que nos sentimos responsables de lo que acontece en nuestra sociedad, en nuestra tierra, en nuestra región, en nuestro pueblo, en nuestra ciudad. Somos ciudadanos, ciudadanos que queremos formar parte activa de la sociedad, pero al mismo tiempo nos asumimos nuestro compromiso, animados y motivados por la fe, y en ese sentido somos ciudadanos discípulos, discípulos del Maestro, discípulos del buen samaritano. Y en la medida en que somos y sabemos articular bien lo de ser ciudadanos y ser discípulos, seremos, como nos invita el Papa Francisco, a ser discípulos misioneros, que anunciamos el amor de Dios fundamentalmente con los gestos, con las obras y, cuando es necesario, con las palabras. Por eso también la misma parábola nos invita a vivir este compromiso personalmente, porque la caridad tiene que vivirla cada uno personalmente, pero no de una manera individualista. El samaritano contó con el posadero, contó con la estructura de la posada. Estamos invitados también nosotros a convocar y a encontrarnos en un nosotros que sea más fuerte que la mera suma de acciones individuales. En ese sentido, la parábola del buen samaritano nos invita a construir comunidades samaritanas, comunidades parroquiales samaritanas, iglesia diocesana samaritana, formada por hombres y mujeres que se hacen cargo de la fragilidad de los demás. Luego quizás podremos comentar algo más, cómo construir esas comunidades samaritanas.
Y estamos llamados a construir y abrir caminos de esperanza. Dios sigue derramando en la humanidad semillas del bien. La pandemia nos ha hecho ver cuántos gestos de bondad y de solidaridad en nuestro mundo. Y es que la esperanza es audaz, ayuda a salir de la propia comodidad para ir al encuentro de quienes nos necesitan. Cáritas tiene como vocación y misión abrir caminos de esperanza en una sociedad a veces tan desesperanzada. Cáritas está llamada a ser luz y brillar con la luz del amor de Dios en un mundo, en muchas ocasiones, oscurecido y en tinieblas. Dios sigue derramando las semillas del bien y nos toca a nosotros hacer crecer esas semillas. Semillas de bondad, semillas de vida, semillas de esperanza, semillas de justicia. Paso, en tercer lugar, a ese decálogo, señalándolo en clave de retos y desafíos que yo considero importante en estos momentos y que nos desafía a una institución como Cáritas en sus distintos niveles, desde el nivel de a pie de obra, como es una Cáritas parroquial o un arciprestajo, hasta la Cáritas diocesana y desde ahí a Cáritas española como confederación, como la acción social de la Iglesia. ¿Cuáles son los retos, los desafíos, las claves pastorales para construir un mundo más humano, para dar respuesta a esta situación que estamos viviendo? Un primero es el apoyo y el acompañamiento a las personas y familias más vulnerables. Dice el Papa Francisco que todo ser humano tiene derecho a vivir con dignidad y a desarrollarse integralmente. El reconocimiento de la ineludible dignidad de toda persona siempre tiene consecuencias. Reconocer que todos tenemos dignidad, eso tiene consecuencias. La primera es que nadie, absolutamente nadie, puede quedar excluido. Y eso supone también una exigencia, la exigencia de un Estado presente y activo que tiene que asumir su propia responsabilidad. Pero también es cierto que el bien común no solo se construye con un Estado, un gobierno, una administración presente y activa, sino que necesita de la participación de la misma sociedad, de la sociedad civil. Y es necesario el reconocimiento, para el reconocimiento de la dignidad humana, una sociedad civil que se oriente, en primer lugar, hacia las personas y el bien común. A la atención de los más vulnerables nos dedicamos desde siempre en Cáritas. Es un reto permanente, pero las actuales circunstancias nos reclaman saber priorizar aquellas acciones, programas y recursos que tengan una mayor capacidad de transformación de la vida de las personas y de la misma sociedad, incluso de aquellas estructuras injustas, para hacerlas protagonistas del propio desarrollo. El apoyo ha de ir en la dirección de la justicia social para dar respuesta a los derechos fundamentales y hacerlo además desde un modelo de ayuda dignificante. Soy consciente de que cuando hablamos de justicia social y de darle a la intervención un enfoque de derechos, el plan estratégico, el segundo plan estratégico de ustedes va muy en esa línea, no podemos obviar que sigue siendo necesaria esa labor de asistencia, pero no da igual cómo se haga, no da igual cómo se haga la asistencia. El otro día tuve la oportunidad de comprobar en esas dos parroquias que os he dicho, ¿no? Cómo se estaba atendiendo especialmente a personas, personas sin hogar, independientemente de que fueran migrantes o no.
personas sin hogar, ¿no? Y personas en situación de vulnerabilidad, incluso algunas familias. A mí me pareció que era un trato exquisito, con delicadeza, escuchando a la persona. Cualquier ayuda que hagamos siempre ha de ser dignificante, porque lo nuestro es estar cerca de la gente, acompañando sus miedos, compartiéndolos, incluso celebrando juntos que todos somos vulnerables. Lo digo otra vez, celebrando juntos que todos somos vulnerables, porque solo desde ahí, desde la propia vulnerabilidad, se puede acudir a la herida de otros vulnerables. Aunque también hemos de acompañar los anhelos, los retos y las esperanzas de tantos sufrientes. Suelo decir que las personas empobrecidas no solo tienen carencias, tienen, además de carencias, tienen posibilidades, potencialidades, tienen anhelos y tienen esperanzas, a veces ocultas, porque la vida les ha castigado mucho. Misión nuestra es sacar a flote esas potencialidades que tenemos todos, esos anhelos, esas esperanzas, para que tiren ellos mismos de sus propias vidas, con nuestra cercanía, con nuestro acompañamiento, pero no sustituyéndoles jamás. Nosotros no resolvemos problemas, acompañamos personas y hacemos caminos juntos. El camino, el viaje de la vida. Ese es uno de los grandes retos, de las grandes claves pastorales que estamos llamados a hacer. Apoyar y acompañar en estos momentos tan duros a las personas y familias más vulnerables. Pero también a trabajar por la promoción de un empleo digno dentro de un modelo de economía más solidaria. Ayudar a los pobres con dinero debe ser siempre una solución provisoria. El objetivo, dice el Papa Francisco, es permitirles una vida digna, y una vida digna a través del trabajo. Una de las prioridades de Cáritas ha de ser la de reforzar los programas de empleo para favorecer la inserción laboral de personas vulnerables o en situación de exclusión, acompañando esos procesos de mejora de la empleabilidad e intensificando la colaboración con las empresas para garantizar el acceso a un empleo digno, decente y estable. Celebro y me alegré muchísimo el otro día cómo vuestra Cáritas diocesana pues, va a contar con una agencia de colocación. Eso es un paso importante, un salto cualitativo en la atención a la baja empleabilidad de muchas personas vulnerables con las que nos toca compartir vida. Una tercera clave es incidir en las políticas públicas, en las medidas redistributivas. En Cáritas no solo estamos para atender a las personas sus necesidades básicas, para defender sus derechos, para acompañar sus vidas rotas, sino también para ser una instancia crítica ante la sociedad. Es necesario reforzar la incidencia política para promover el impulso de políticas y medidas legislativas que combatan realmente las causas de la pobreza y consigan garantizar los derechos humanos. La caridad política es un acto de caridad indispensable dirigido a organizar y estructurar la sociedad de tal forma que el prójimo no tenga que padecer miseria. Se trata de generar procesos de fraternidad y de justicia para todos que permitan modificar las condiciones sociales que provocan el sufrimiento. Eso nos va a llevar en muchas ocasiones a esa denuncia profética y propositiva. Estamos llamados, como decía antes, a ser ciudadanos y discípulos. Por eso me parece que otro de los grandes retos que tenemos en Cáritas es educar para una ciudadanía corresponsable. Ante una democracia debilitada es necesario realizar un gran esfuerzo para concienciar y educar para una ciudadanía comprometida y transformadora. Urge regenerar la vida pública y formar ciudadanos responsables.
Y en esto, Cáritas y la Iglesia, las parroquias, estamos llamados a desempeñar un papel importante en la concienciación y el fortalecimiento de una cultura asociativa y participativa. Estos días atrás hablábamos con el equipo directivo, ¿no?, de lo importante que es esa red que tiene Cáritas, que es una red primaria, en el sentido de que llega a todos los sitios. Tenemos que educar, sensibilizar, comprometer para ese compromiso en favor del bien común. De lo que se trata es de dar un mayor protagonismo a los ciudadanos para superar esas polarizaciones tan presentes en nuestra sociedad. Desde ahí, en estos momentos, me parece que es fundamental, quinta clave, construir esa sociedad de los cuidados. Una sociedad es tanto más humana cuanto más sabe cuidar a los más frágiles. Para nosotros, los creyentes en Cristo, el compromiso por una cultura de los cuidados que tiene a la compasión como columna vertebral es algo ineludible para hacer el tránsito de una cultura del descarte a una cultura de los cuidados. Esa famosa reconstrucción a la que se nos está diciendo, yo creo que ha de realizarse en estos momentos desde ese paradigma de los cuidados, para ir configurando una sociedad cada vez más humana, dar el paso de una política del bienestar a una política de los cuidados. Eso plantea un nuevo modelo social en el que al Estado y al mercado se suman las capacidades de las personas y de la misma comunidad, con un enfoque global, sabiendo articular lo público, lo privado, lo comunitario. Imagínense ustedes el potencial que tenemos, Cáritas y nuestras parroquias, para ser comunidades cuidadoras. Estamos llamados a ser esa comunidad con rostro samaritano que cuida a los más vulnerables. Cuando hablamos del anuncio del Evangelio, estamos hablando de un anuncio que es integral. Y cuando digo integral, quiero decir que tiene que ver con todas las dimensiones de la vida. Nuestras comunidades parroquiales, nuestra Cáritas, ha de estar atenta, no solamente a las necesidades espirituales, sino también a las otras necesidades de las que tiene toda persona necesidad, valga la redundancia, ¿no? Es decir, comunidades de cuidado, comunidades cuidadoras, atentas a lo que ocurre, a lo que acontece, a las necesidades de los otros. Desde ahí, a mí me parece que otra clave importante es la cultura del encuentro en un mundo de rupturas y de desencuentro. Dice el Papa Francisco que la vida es el arte del encuentro, aunque a veces hay tantos desencuentros en la vida que llaman la atención. Contribuir a la cultura del encuentro desde la amistad social, la hospitalidad y la interculturalidad. Ese es un gran desafío a abordar. No podemos vivir en la cultura del selfie, ahora que se ha puesto tanto de moda el selfie. El selfie remite al individualismo, sino estamos llamados a esa cultura del encuentro, a través de la escucha, del diálogo, del respeto, ¿no?, desde la complementariedad. Esto implica para Cáritas y para toda la Iglesia comprometerse en los procesos de tender puentes, en los procesos que llevan a levantar esas barreras y esos muros que se crean en el corazón y en la mente de muchas personas, que también están afectando a los miembros de las comunidades cristianas. El miedo social está llevando a levantar muros. Y muros no solo físicos, no me estoy refiriendo solamente a las vallas, sino también a muros mentales y en el corazón, que son los más difíciles de derribar. Eso nos lleva a trabajar por esa cultura del encuentro, que tiene que ver con la interculturalidad, que tiene que ver con dejar también, a descubrir, la riqueza
de los otros, de los extraños, de los extranjeros. El cosmopolitismo samaritano, que antes os decía, desde ese modelo de hospitalidad. Y ahí Cáritas tiene que hacer, así lo digo yo a nivel confederal, ayer regresé de Murcia y precisamente también estuve hablando de este tema, ¿no? Cómo nuestras comunidades parroquiales, nuestras Cáritas parroquiales tienen que prepararse para la acogida, la convivencia, la interculturalidad. Podemos hablar luego, si queréis, de este tema. Otra de las claves es caminar hacia una ecología integral. Y eso para Cáritas significa dar un enfoque más ecológico a su actuación desde la integralidad y la interconexión de todas las realidades. El Papa Francisco dice que estamos llamados a hacer un buen uso de los bienes de la creación y que nuestra responsabilidad es embellecer aún más esa obra tan bonita y tan buena como es la creación, que salió de sus manos. Y cuando hablamos de dar un enfoque ecológico, estamos hablando también de estilos de vida más sencillos, más austeros. Algunos le llaman la ética de aprender a vivir con lo suficiente. Y lo suficiente tiene que ver con lo decente. La ética de lo suficiente y lo decente. Otra de las claves es impulsar la cooperación fraterna. Ante las graves consecuencias que está suponiendo esta crisis para los países más empobrecidos, Cáritas ha de adaptar sus estrategias de cooperación para dar respuesta a nuevas necesidades. Estamos ante una crisis global que requiere una respuesta global. El esfuerzo conjunto desde esa mirada cosmopolita. Cáritas ha de reforzar la cooperación y la comunión entre iglesias y Cáritas hermanas para incrementar y orientar la colaboración internacional hacia el desarrollo de todos los pueblos, superando el localismo autorreferencial y sabiendo articular también lo global y lo local. Nosotros trabajamos en lo cercano, pero pensando siempre en una clave más universal, porque la caridad, como la misma Iglesia, es universal. Y aquí no vale la justificación de algunos que dicen, primero atender a los nuestros. ¿Quiénes son los nuestros? La caridad no entiende de fronteras. ¿Quiénes son los nuestros? A veces pienso que aquellos que justifican tanto lo de atender primero a los nuestros, en el fondo es buscar una coartada para no atender ni a los nuestros ni a los demás. Todos son nuestros. La caridad, decía antes, no entiende de fronteras, entiende de dignidad y de compasión. Y otra clave que me parece muy importante es el fortalecimiento de la animación comunitaria. Yo sé también que ustedes están haciendo ahí un gran esfuerzo en esta línea. La pandemia nos ha hecho ver que nadie puede pelear esta vida aisladamente. Se necesita una comunidad que nos sostenga, que nos ayude y en la que nos ayudemos unos a otros. El lugar de Cáritas no está en la prestación de servicios que son de responsabilidad pública. Su lugar más bien es la comunidad, el espacio de lo común, lo territorial. Su función es ser fermento dinamizador de la caridad de la comunidad cristiana, para ponerla en estado de respuesta y respuesta organizada ante los retos de la pobreza y la exclusión. Por eso, cuando hablamos de animación de la comunidad, estamos hablando en una doble dirección. Hacia adentro de la Iglesia, hacia adentro de nuestras comunidades parroquiales, pero también hacia afuera, hacia nuestros barrios, hacia nuestros pueblos, hacia nuestros municipios. Se trata de, por una parte, hacia los adentros eclesiales, poner a la caridad en el centro de la vida y de la misión de la Iglesia. El equipo de la Cáritas parroquial no solo está para dar respuesta a las personas empobrecidas, sino también para animar e implicar al resto de la comunidad cristiana en esa respuesta.
para que seamos todos los que demos respuesta ante esas necesidades y esas realidades. Les cuento una experiencia por no ser tan teórico. Creo que hoy estoy hablando demasiado en plan teoría y se me está pasando contarle algunas experiencias. Y a mí me gusta contar historias. En la parroquia donde yo estoy, aquí en Madrid, hay una parroquia que está al lado de Atocha, y esa parroquia hace ya tiempo que, con una buena sensibilidad social, intenta dar respuesta a lo que acontece en el barrio, a lo que ocurre alrededor, ¿no? Hace mucho tiempo descubrió que las personas mayores necesitaban un espacio para encontrarse y se creó dentro de las instalaciones de la parroquia una especie de centro de día. Hoy día en el barrio, en la zona, ya hay, ese servicio está cubierto y nos ha llegado toda la realidad de la inmigración. En coordinación con el Arzobispado de Madrid, se creó una red que se llama la Mesa de Hospitalidad, donde el cardenal Osoro invitó a las parroquias a participar y a prestar sus servicios y sus instalaciones para acoger a chicos migrantes sin hogar. Bien, la parroquia fue una de las primeras que se puso al servicio. Cuando nos llega la llamada para acoger a chicos, pensamos, esto no es solo tarea de la Cáritas parroquial, porque la Cáritas parroquial ya iba desbordada en algunos aspectos. Esto tiene que ser una decisión de toda la comunidad y tenemos que implicar a la gente de la parroquia. Entonces, desde el Consejo Pastoral, junto con la Cáritas parroquial, optamos para que los distintos grupos de matrimonio, comunidades, pequeñas comunidades que tenemos, los grupos de formación de adultos o catequesis de adultos, los jóvenes se implicarán. Bueno, pues a lo largo del año solemos tener 2, 3 momentos donde nos envían, de manera organizada con la Mesa de Hospitalidad, nos envían chicos. Ellos vienen por la mañana, vienen por la tarde, se asean, cenan con nosotros, duermen y al día siguiente se marchan a sus tareas, bien porque están haciendo cursos de aprendizaje al español, bien porque están arreglando su situación de documentos, bien porque están haciendo algún curso de lo que sea, ¿verdad? Nuestro servicio es un servicio de acogida, de atención básica. Pero miren ustedes, para mí lo importante, ¿qué es? Que eso ha ido creando una sensibilidad en la parroquia que yo estoy siendo testigo de cómo el proceso está enriqueciéndonos a todos. Están participando matrimonios, están participando jóvenes, están participando de los grupos. En torno al proyecto se ha generado un movimiento de más de 90 personas. Incluso pensamos que la catequesis también tiene que estar presente en esta realidad. A mí me parece que es una experiencia de fortalecimiento de la animación comunitaria. Cáritas Parroquial tiene un protagonismo porque es la que coordina, pero implica al resto de las instancias de la comunidad parroquial. Y junto a eso, pues, esa dimensión de crear comunidad y cohesión social hacia los afuera sociales. ¿Por qué? Porque la solución a la pandemia tiene que ver también con ir transformando nuestra propia sociedad, por ayudar a crear un tejido social más comunitario, por generar cohesión social. Saldremos de esta situación si somos capaces de formar entre todos esa sociedad civil más reforzada, tejida por organizaciones con bases sociales fuertes y compuestas por redes del bien común. Hoy día impera lo que yo le llamo la sociedad de las 3D. La D del descuido, la D de la desconexión y la D de la desvinculación. Ante eso, frente a la ideología de la desvinculación, está la necesidad y la conveniencia de la revinculación. Nuestras parroquias, nuestras cáritas, están llamadas a ser ese elemento presente en la vida del pueblo, en la vida del barrio, que genera
comunidad, que genera cohesión. Una última clave, y me parece que esta es fundamental. No la pongo la última porque sea la última, sino porque es realmente transversal a todo. La reconstrucción social pasa, en primer lugar, por reconstruir la espiritualidad, la interioridad, desde la recuperación de los grandes valores evangélicos que nos sostienen y aportan sentido y horizonte a nuestra vida. La caridad, el servicio, la fraternidad, la comunidad, la solidaridad. Miren ustedes, ningún compromiso solidario, ningún compromiso social se mantiene si no está alentado por el fuego del espíritu. La atención a los más vulnerables es una cuestión no solamente social, es una cuestión de espiritualidad. Una espiritualidad que anima y sostiene el compromiso. A la luz del Papa de la Fratelli Tutti lo presento así: la mística de la fraternidad. ¿Por qué? Porque todos estamos llamados a construir esa fraternidad en una doble apertura, a Dios y a los hermanos. Dios nos invita a volver a Él para desde Él ir a los más frágiles. Necesitamos una espiritualidad que nos ayude a salir de nosotros mismos para ir al encuentro de los otros, de tal manera que aprendamos a acoger a todos, especialmente a los más pobres. Pero miren ustedes, no sirve cualquier espiritualidad. Hoy día se están dando espiritualidades que lo que hacen es evadirnos de la realidad. Y lo que consiguen es acrecentar el individualismo. Necesitamos una espiritualidad encarnada, que toque tierra, una espiritualidad de ojos abiertos para ver dónde está el sufrimiento y de manos tendidas para acoger y sostener a los que sufren. Una espiritualidad alimentada por la Eucaristía y alentada por la esperanza pascual. Yo estuve 10 años trabajando en barrios muy marginales, la zona más marginal de toda Extremadura. Muchas veces pensé, aquí lo que me sostiene realmente es la espiritualidad, porque si no, tenía motivos más que suficientes para salir corriendo ante los fracasos, ante la impotencia, ante el sufrimiento de los demás. Recuerdo que unos voluntarios le preguntaron a la Madre Teresa de Calcuta, le preguntaron qué tenían que hacer para ser buenos voluntarios. Y la Madre Teresa de Calcuta respondió de la siguiente manera: lo mejor que pueden hacer ustedes es celebrar bien la Eucaristía. Aquellos voluntarios se extrañaron de la respuesta y le volvieron a preguntar a la Madre Teresa de Calcuta, a Santa Teresa de Calcuta. No se ha enterado usted bien. Si nosotros lo que queremos es ser buenos voluntarios. Y dijo la Madre, de nuevo, si ya se lo he dicho, celebren bien la Eucaristía. ¿Por qué lo decía? Porque ningún compromiso solidario se mantiene si no está alimentado por la fe, la esperanza y la caridad, si no está alimentado por el pan de la vida. Estamos en el contexto del Corpus Christi, ¿verdad? Quería hacer también esa referencia. Celebrar la Eucaristía inmediatamente nos lleva al compromiso con los demás. Y quiero terminar con un juego de palabras. Estamos llamados a hacer de esta realidad una gran oportunidad para la fraternidad. Hemos aprendido lo que significa la C del coronavirus, la C de catástrofe humanitaria, crisis sanitaria y económica, crispación social y política, caos organizativo, sobre todo al comienzo, ¿verdad? Hemos aprendido lo que significa la C del coronavirus, pero para la reconstrucción tenemos que poner en juego y escribir la vida desde la C de Caritas, que significa la C de la comunidad, de la ciudadanía,
de la corresponsabilidad, de la compasión, de los cuidados. En definitiva, la C de Cáritas, la C de caridad. Así seremos esa iglesia que sale a callejear la fe donde habita el sufrimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicente. Espero, Yanira, que se me haya escuchado bien. A veces yo perdía la imagen, con lo cual no sé si ha pasado en la presentación. Por aquí ha estado bien. No sé las experiencias individuales de las personas que nos han estado acompañando. Espero que también haya ido bien. Imagino que depende también de las conexiones que cada uno tiene. Pero bueno, ahora podemos tener un rato de compartir. Así que a las personas que han estado acompañando y escuchando todo lo que Vicente Martín nos acaba de compartir, pues bueno, pueden ir pidiendo la palabra, pueden levantar la mano o si quieren abran las cámaras para ver las caras también. Y las personas que quieran hacer alguna aportación, pregunta, reflexión, bueno, abrimos un ratito de diálogo. Pueden levantar la mano, ¿saben lo de la manita que está al lado, a la punta arriba? Están los participantes, luego está el símbolo del chat que está desactivado y al lado hay una carita con una manita que si la pinchan encima es como que piden el turno, ¿vale? De palabra. Lo pueden hacer así y les vamos dando aquí acceso para no pisarnos unos y otros, ¿vale? También directamente, si quieren hablar, pueden desactivar el micro ustedes, que ya lo tienen abierto, y hablan, preguntan, reflexionan, lo que quieran, ¿vale? Abrimos el turno. ¿No hay nadie que tenga ninguna pregunta ni reflexión? A ver, vamos. Mustafa parece que quiere compartir. ¿Puedes abrir el micro, Mustafa? Sí, está abierto. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Vicente? Buenos días. Bueno, a ver si rompemos un poquito el hielo para que la gente se anime. La verdad es que me ha gustado muchísimo, bastante pegado a la realidad. Me he sentido muy identificado con ejemplos y ideas muy potentes que ha compartido. Y me uno a la reflexión, la necesidad de esa apertura, de esa fraternidad, de cultivar la espiritualidad desde este concepto. Y observo, como bien hemos compartido en algún momento, con mucha preocupación mi equipo y yo, y también la institución, determinados mensajes que escuchamos por allí en nuestra propia comunidad, que son excluyentes, son ajenos a nuestro ser como comunidad cristiana, también como servidores de una misión y unos valores muy bien consensuados y muy claros, incuestionables, cuando se mira al migrante como una amenaza, como un peligro, cuando se le achacan todos los males que tenemos en la sociedad y cuando solo se le quiere dar lo que sobra. Y más preocupante todavía cuando hemos visto que determinadas administraciones públicas, por ejemplo, se sienten muy cómodas intentando eliminar, por ejemplo, fondos de cooperación al desarrollo, cuando es ahora cuando necesitamos esa fraternidad y esa solidaridad.
quería compartirlo y también invitar a las compañeras y compañeros que están que se suelten, que yo sé que tienen muchas cositas en la cabeza y en la parroquia también, que lo podemos compartir, que este es el momento. Muchas gracias, Mustafa. Comparto contigo eso que dicen, ¿no? Yo soy uno de aquellos que van por ahí hablando, es decir, siendo consciente de que es una realidad compleja, ¿eh? Es una realidad compleja, pero me preocupa, y no solo me preocupa a mí, yo recojo también lo que dice el Papa Francisco, ¿no? Él insiste una y otra vez cómo ciertas actitudes de rechazo están afectando a las propias comunidades cristianas, ¿verdad? Entonces hace él ahí un llamamiento muy serio a que seamos como iglesia, ¿no? Esa iglesia que acoge. El Papa dice, cada migrante que se ve obligado a salir de su tierra y de su gente, y se tiene que encontrar en la iglesia a esa madre que deja atrás. Claro. Muchas gracias, Vicente. Vamos a dar la palabra a otra persona que tiene la mano levantada. Que si quiere puede poner su micro. Aparece como un número. No sabemos quién es. No se aparece así. ¿Es La puso, sí. cierto que que quiere intervenir? ¿Sí? Sí, hola, ¿qué tal? Hola, ¿quieres activar la cámara o no? Es que lo estoy intentando, pero no me deja, no sé. Escucho muy bajito. Lo estoy intentando, pero no responde el botón. Que no responde el botón. Vale. ¿Es mejor? No, bueno, me ha encantado lo que has hablado. Yo soy Félix de Gran Tarajal, de Fuerteventura. Y hablo desde Málaga porque estoy ahora mismo pasando unos días en Málaga. Gracias a mis hermanas salesianas que nos están sustituyendo en la acogida en la parroquia de San Diego de Alcalá. Y bueno, pues yo quería también resaltar un poco también porque que todo, en fin, todo es para movernos a nosotros a realmente pues, ser esa iglesia que sale a callejear nuestra fe, pero es difícil muchas veces pues, cuando te encuentras con personas que dentro de su necesidad pues tienen la mentalidad de el depender totalmente de que alguien le dé de comer o le provea de todo. Por otro lado está también la impotencia de la falta de recursos que te encuentras cuando te viene mucha gente a la acogida y no tienes cómo ayudarles, porque no tenemos muchos ingresos de colectas y no tenemos bien organizado a lo mejor un sistema de recogida de alimentos y tal. Y bueno, esas son dos inquietudes, ¿no? Pero que bueno, que la vamos lidiando como podemos, pero que van creando una gran desazón en el equipo que estamos en nuestra parroquia. Sí, yo creo que señalas algo importante, hermano. ¿Me oyes bien? Sí, perfectamente. Yo soy perfectamente. Vale, yo es que te escuchaba como muy, muy bajito, pero he captado. Comparto contigo que ante esta situación que estamos viviendo, pues la desazón del corazón, el sentimiento de impotencia, obstaculizan y hacen más dura la tarea de acompañar y de servir, ¿verdad? Te hablo desde la propia experiencia. Yo creo, y en esto los sacerdotes y los religiosos que estamos en las parroquias, tenemos que ayudar a los voluntarios, a las agentes de caridad, las agentes de Cáritas, tenemos que ayudarles a gestionar también ese sentimiento de impotencia, ese asumir el dolor del otro desde la propia fe. A mí me gusta hablar del sacramento de la impotencia compartida. ¿Qué quiero decir con ello? Quiero decir que trabajar en los márgenes, estar cerca de las personas empobrecidas, nos genera en muchas ocasiones sentimientos de impotencia, porque como muy bien dices tú, ni tenemos recursos. A veces la situación es tan compleja que nos desborda. En otras ocasiones la persona ya viene tan rota por su vida, que es muy difícil reconstruir esa vida, ¿verdad?
Y tenemos que aprender a vivir lo que es, lo que yo le llamo el sacramento de la impotencia compartida, que significa preguntarse, ¿qué se puede hacer cuando en muchas ocasiones no se puede hacer nada o muy poco? Estar al lado. Y nuestros voluntarios tienen que aprender a gestionar ese sentimiento. Para mí la imagen es la de la Virgen María a los pies de la cruz. ¿Qué podía hacer aquella mujer ante el panorama que veía con el sufrimiento y la prematura muerte de su hijo? Lo único que podía hacer es estar, y estuvo. Estar a los pies de la cruz. Por eso yo creo que los sacerdotes nos tenían que ayudar mucho, ¿no?, a orar, a hacer de este servicio de la caridad experiencia de encuentro con Dios, hacer de este encuentro con los más pobres un lugar también privilegiado para encontrarse con el Señor, porque eso es lo que da consuelo, eso fortalece, sabiendo que no tenemos todas las respuestas, ni somos los únicos que tenemos que dar respuestas, pero sí tenemos que estar para acoger, para acompañar, para caminar con el otro, y si es necesario, para llorar con el otro. Ya. ¿Puedo añadir? Sí, sí. ¿Sí, me oyes? Sí, te oigo. También que por esa falta de recursos y la cantidad de personas que acuden a nosotros, al final nos vemos obligados a hacer una selección, ¿no? Porque si queremos realmente... Entonces estamos como un poquito seleccionando. La selección conlleva juzgar cuál es la persona que más necesita o la persona que... Entonces, pues también es otra cosa que se suma al agobio, al agobio que tenemos. Yo me imagino que esto ocurrirá también en otras parroquias, ¿no? Mira, no cabe duda, no cabe duda. Yo me tocó vivir la anterior crisis en primera línea en ese barrio marginal y tuvimos que tomar decisiones duras, ¿no? Nos hizo sufrir, nos hizo sentimiento de impotencia, de a veces tener que hacer esa selección que siempre es discriminatoria, ¿no? Pero ponerlo en las manos del Señor. Yo recuerdo, a mí me hizo mucho bien la Deus Caritas es, ¿no? Es decir, hacemos hasta donde podemos. Y hasta donde no podemos, lo ponemos en manos del Señor, porque es que no podemos hacer otra cosa. No tenemos toda la respuesta. Ojalá que el Señor siempre nos inspire la palabra y el gesto oportuno, ¿no? Para saber acertar. De ahí la importancia de la espiritualidad y de ahí la importancia de orar y hacer discernimiento, ¿eh? Gracias por tu intervención porque tocas la realidad desde ese sentimiento de impotencia. Muy bien. Bueno, abrimos para una última preguntita o reflexión. Si alguien tiene alguna otra cosita que quiera compartir o que quiera preguntarle a Vicente, es el momento. Ana Rosa. Ana Rosa, ¿tú puedes, Rosy, puedes tú darle al micro? O, dale tú. No, tiene que darle. Rosy, ¿puedes intervenir? Ahora. ¿Me oyen? ¿No me oyen? Sí, ahora. Oímos. Habla, a ver. Ahora no. Voy a acercarme a su despacho, lo tengo aquí. Vale. Sí, ¿lo pudo arreglar? Sí, ya está ahí en ello. Bueno, estaba hablando, yo le dije que antes la escuchaba, pero muy bajito. No se le escucha. No se oye. Vale.
Perdona, ¿viene a mi mesa y habla desde aquí? Vale, perfecto. A ver, hola, ¿sí? ¿Ahora sí? Ahora, Ana Rosa. Bueno, sencillamente agradecer, ¿no? Agradecer este encuentro, la aportación, Vicente. Me pareció muy importante, pues bueno, el aterrizaje de Fratelli Tutti, ¿no? Cuando hablamos de la fraternidad universal, no perdernos, ¿no? Y ser capaces de aterrizar en la amistad social que lo has resaltado, donde podemos recoger la historia y el sentir, ¿no? El sentir de llegar al centro de la persona. Yo creo que cuando somos capaces de tocar el sufrimiento y de la humanidad es donde no nos perdemos, no nos podemos perder, ¿no? Que es el centro, la condición humana. Y yo creo que ahí es cuando somos capaces cuando planteas también la parte de callejear, sí, de ser capaces de tocar lo humano, de no tener miedo y caminar desde la mano de Dios, que creo que es donde podemos agarrarnos y no olvidarnos que sí que tenemos una parte de la misión, no la tenemos toda, pero sí tenemos una parte, ¿no? Sí, y además, Ana Rosa, comparto contigo lo que dices, ¿no? Eso es lo que he intentado justificar en mi reflexión, de que la fraternidad hay que concretarla. Es decir, cuando hablo de fraternidad y de amistad social, me la imagino como cuando vamos conduciendo con el coche, ¿verdad? Vamos conduciendo y vamos jugando con las luces largas y las luces cortas. La luz larga, o sea, la luz corta es lo que nos permite ver lo cercano, lo inmediato, entrar en contacto con lo que tenemos alrededor. Esa es la amistad social. Pero tenemos que tener una mirada más allá, con la luz larga. Y ese es el horizonte universal, esa es la fraternidad a la que nos invita el Papa Francisco. Y mira, desde lo que tú dices, porque por contar también una experiencia, la compartí el otro día con las compañeras del Centro Lugo. No podemos olvidar nunca, nunca podemos olvidar aquellos que estamos al servicio de los más vulnerables, nunca podemos olvidar que nadie es un perdido. O sea, nadie es imperdible. Total. Nadie es imperdible. Yo suelo contar una historia que yo lo tuve que aprender desde en mi tierra se dice un zarandeo en el corazón. Recuerdo uno de esos días que me llaman los servicios sociales del Ayuntamiento de Badajoz para proponerme colaborar juntos, era el psicólogo de los servicios sociales, pero para trabajar juntos la Cáritas Parroquial y los servicios sociales con Sara. Sara era una niña de 16 años para hacer 17, que estaba teniendo las primeras relaciones de prostitución, además consentida por su madre y con personas mayores, con viejos. Pablo, el psicólogo, me proponía apoyar a esta chica pues con un alquiler, sacarla de la vivienda familiar porque era una familia muy desestructurada, y yo estaba muy desmotivado. Quizá ese sentimiento de impotencia del que antes hemos hablado me inundaba, ¿verdad? Y no era capaz de ver lo útil de esa colaboración y de ese esfuerzo. Habíamos trabajado mucho tiempo y muchos años con esa familia, y incluso con Sara desde pequeñita. Habíamos fracasado todos. En esta ocasión se me proponía colaborar juntos, sacar a la chica del ambiente familiar para iniciar un camino de acompañamiento con ella. Y yo estaba muy reticente. Varias veces me preguntó el psicólogo si de verdad pensaba que no había solución, no sé qué. Y en un momento determinado me dice, entonces damos por perdida a Sara. Aquello a mí aquella expresión me dio un vuelco al corazón, ¿no? Y pensé inmediatamente en la parábola de En búsqueda de la oveja perdida, ¿no? Y dije, probablemente cuando yo doy a alguien por perdido, Dios sigue buscándola, a esa persona. Desde entonces, para que no se me olvide, tengo en mi despacho un imperdible grande que me recuerda, y me recuerda que cada persona son imperdibles, por muy rotas que estén. Dios las sigue buscando.
Muchas gracias, Vicente, por esta última reflexión. Vamos a dar ya por concluida la primera ponencia de nuestras jornadas institucionales. Muchas gracias por haber compartido con nosotras toda tu experiencia y tus reflexiones. Y recordarles a todas las personas que están conectadas que esta tarde a las 5 tendremos el segundo espacio de las jornadas, que será dinamizado por Cayi, nuestra secretaria general, y que están todas invitadas a estar aquí también. Y a otras personas que ustedes crean que le puede interesar, pues también decírselo, que están invitadas todas las personas que quieran. ¿Vale? Pues nada, muchas gracias. Felicitaciones. Gracias. Felicitaciones por el servicio y la entrega. Muchas gracias, Vicente. Un abrazo. Adiós. Un abrazo. Gracias. Gracias a todas.